Quería empezar diciendo que yo nací en Calanda en 1950, nací en mi casa y en mi cama, vamos, en la cama familiar. Después me bautizaron en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, fueron mis padrinos, mi tía Conchita Serret y luego mi tío Joaquín Jauras. Hice los párvulos como todos los niños, después fui al colegio de monjas en la calle de las monjas de Santana, en la calle del Hospital, el antiguo colegio. Allí empezamos, vivían las mismas monjas en la misma casa y allí empezamos las primeras letras y todo esto. Bueno, pero después estas monjas se trasladaron a la casa de Cascajares, que hoy es el centro Buñuel. Y allí hicimos, cuando yo empecé a estudiar con ellas, el bachillerato elemental, que quería contar que nos juntaban con las monjas de Alcañiz. Fíjate, no había instituto ni en Calanda ni en Alcañiz, y nos llevaban hacíamos los estudios aquí, bueno, cada uno en su sitio, en Calanda o en Alcañiz, y después nos juntaban y nos llevaban en autobús a Tortosa a examinarnos a un instituto que se llama, me imagino que aún existe, Joaquín Bau, que ahí hicimos el bachillerato elemental. Bueno, pero yo quería contar cosas, porque aparte del colegio con las monjas y eso, pues éramos muy felices, tuvimos una infancia muy feliz. Que no puede salir el río Guadalope en mi vida, lo que fue. Íbamos todos los días al río. Primero me llevaba mi padre, tenía una tartana y un caballo, que era famoso en el pueblo, lo conocía todo el mundo, y nos llevaba generalmente al Puente Nuevo. Allí aprendí a nadar. Pero mi tía Conchita, que era muy nadadora, había salvado a varias amigas que se estaban ahogando y eso, me decía, hasta que no te cruces el Estertillo río arriba, porque había mucha corriente, dice, no sabrás nadar. Y tenía como una prueba de fuego que tenía que salvar, y que un día me decidí y lo hice. Y en el Estertillo pasabas con mucho miedo, porque todos los años se ahogaba gente en verano, y generalmente era gente de fuera, que venía de los pueblos de alrededor, porque en los del pueblo sabíamos que era peligroso el Estertillo. Pero también no me quiero dejar que entre puente y puente había un pocico que le llamábamos, no sé si aún existe, me imagino que aún estará, el Cuatrico. Y era porque
el río hacía como un 4, se entraba una roca así alargada, se metía hacia el río y allí aprendí a tirarme de cabeza. O sea, quiero decir que en cada rincón tenía yo una historia de mi vida y eso. Luego quiero contar una anécdota. En verano recuerdo con mucho así ilusión y eso, que en agosto después de comer el pueblo se quedaba como muerto, no había nadie por la calle ni pasaba nadie, todo el mundo estaba durmiendo la siesta. Y resulta que habían organizado dos chicos, que eran los charretas, que eran así más mayores que nosotros, habían organizado una procesión de Semana Santa, pero clandestina, quiero decir que no era oficial. Y era porque había unos chicos que iban al río pequeño, al Guadalopillo, a buscar cañas, por ahí por allá al río. Y resulta que con 3 trozos de caña, se ponían una debajo de la axila y después 2 como palillos hacían el toque de tambores. Pero claro, uno con cañas se oía poco, pero es que iban 30, 40. Y entonces era una banda de tambores, entre comillas, que llamaba la atención. Y después de comer, a las 3 de la tarde, cuando todo el mundo estaba haciendo la siesta, nos convocaban y además llevamos ahí un misterio que no lo digáis a nadie, que tal y que cual. Yo era pequeña, a mí me dieron un trozo de vela y me dijeron tú a la fila. Y bueno, los mayores quería nombrar que también íbamos a jugar a San Blas. Alrededor de la ermita de San Blas había un barro así rojizo, no sé si aún existirá, que era muy, muy fácil de modelar y eso, y además se te quedaban las manos todas rojas del barro. Y con barro estos habían hecho como una especie de nazareno y con cañas y eso un paso, y al final iba el paso. La banda de tambores con cañas y los demás todos en fila, de tal manera que bueno, la gente que estaba en la siesta se levantaba de la cama porque oían el ritmo de los tambores, pero el sonido no acababan de saber lo que era. Y eso, y fue muy sonado, hasta el cura luego nos gritó, en fin. Yo era muy niña, pero esto era una explicación para que se vea que era en los años 50, Yo tendría 8 o 9 años y la ilusión que se tenía ya por la Semana Santa. Y entonces la vivíamos los niños, pues eso, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo y eso. Bueno, pues toda esta infancia que lo tuve tan feliz, tampoco me quiero olvidar de la bicicleta. Fue una época que iba todo en bicicleta, era la única que iba al colegio de las monjas en bicicleta y llevaba una cadena y me la cerraba para que no me la tocaran y eso. Y una vez me decían, no vengas en bicicleta, que es una molestia que la tenemos en el patio, pero yo no hacía caso, iba siempre en bicicleta. Bueno, pues toda esta historia de mi infancia, que fue muy feliz y sobre todo, pues eso, vivías en libertad y eso, se truncó cuando se murió mi padre. Mi padre se murió muy joven, tenía 55 años y ahí yo había hecho el bachillerato elemental, pero me había atascado, vamos, quiero decir que lo había dejado. Mi padre tenía mucha pena y cuando se moría me decía que estudiara. Y total, que le prometí que estudiaría cuando se estaba muriendo. Y ahí, con su muerte, se acabó mi infancia. Quiero decir que ya empezó otra etapa de mi vida. Y la siguiente etapa, pues ya fue
irme a Zaragoza. Ya estaban mis dos hermanos allí y estudiando y me fui, pero lo pensaba, como me he hecho aquí un guión, pues lo pensaba y digo, fue un desgarro muy grande porque pues rompía con mis amigas, rompía con mi ambiente, rompía con esa libertad que teníamos aquí. Aquello fue completamente diferente, pero ya consciente y responsable, pues ya hice el bachillerato superior, luego aquel COU que había antes, ahora se llama de otra manera, y después ya me lancé, me matriculé en la universidad. En la universidad me matriculé en Filosofía y Letras, la rama de Historia. Y voy a decir, se me olvidaba decir que dentro de mi equipaje, cuando me marché a Zaragoza, me llevaba un tamborcico que había sido de mis hermanos, ellos tenían otros mejores ya, y ese tambor lo tuve en mi habitación, en mi dormitorio colgado, todos los años que estuve estudiando, y que, bueno, venía siempre vacaciones y Semana Santa, Navidad y todo, pero aún así lo tenía allí como recuerdo de mis años de aquí. Y bueno, una vez en la universidad tuve profesores muy buenos, muy famosos, que en Zaragoza son muy reconocidos, y alguno que se ha muerto hasta tienen calles y todo. Don Antonio Beltrán, que hablaba además por la radio, era muy popular. Don Gonzalo Borrás, que era nacido aquí en Teruel, en Valdealgorfa. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que allí conocí a don Tomás Domingo, que aquí quiero hacer un hincapié porque don Tomás Domingo nos daba latín y era un canónigo de Zaragoza, del Pilar de Zaragoza, que luego me enteré, él era muy humilde, pero luego me enteré que fue el último canónigo que entró por oposición. Una persona muy inteligente, hizo oposiciones y la sacó. Después ya son ya los canónigos que han entrado detrás de él, han sido los propone el arzobispo, los nombra, y entonces él dispone. Pero este señor resulta que era el archivero mayor de los archivos del Pilar, del Aseo y de la diócesis, el archivo diocesano. Y hubo anteriormente un arzobispo en Zaragoza, don Pedro Cantero, que le dijo, luego me lo contó a mí porque nos hicimos muy amigos, dice, don Pedro Cantero me dijo, ya que es usted el archivero, ¿por qué no se dedica a investigar el milagro de Calanda? Pero desde la parte histórica. Y entonces él le dijo, pues bien. Y toda su vida profesional era un sacerdote que se había dedicado a la investigación del milagro de Calanda. Y nos contaba, porque resulta que allí en la Facultad de Filosofía nos hacía salir a la pizarra, teníamos todos, porque eran primero, mucha vergüenza y en fin, y éramos novatos y eso, y nos hacía salir, y por hacerse más cercano, pues nos preguntaba algo familiar, tú de dónde eres, de dónde vienes, tal. Y una vez me tocó salir a mí cuando le dije, pues yo soy de Calanda. Bueno, pues la que se organizó, porque se alegró muchísimo, y ese día solo se habló del milagro de Calanda. Y me decían los compañeros, sal tú, para que no nos pregunte. Y querían que saliera yo de vez en cuando, porque nos hablaba de Calanda. Y dice, yo estuve investigando varios años y aún no había estado en Calanda. Y además luego me enteré que este señor nació en Montalbán, su padre era guardia civil, y estuvo recorriendo todos los alrededores. Pasaron la guerra en Torrevelilla. Su hermana, que venía detrás, nació en Valdealgorfa. Y dice, después fuimos a Sant Pere de Calanda, y de allí ya su padre se jubiló y en fin, eso. Dice, pero no había estado en Calanda. Dice, la primera vez que fui, yo me creía que se había levantado una ermita del milagro, dedicada al milagro. Dice, porque
y nos lo explicaba a todos los alumnos, dice, porque Calanda tiene una parroquia, dice que es enorme, y dice, y resulta que me encuentro un templo con las bóvedas y todo, dice, que me quedé emocionado porque dijo, nos decía, sí que tuvieron fe en este pueblo para levantar este templo. Y a partir de ahí, este señor, cuando acabé la carrera, me ayudó a introducirme en los archivos. Y estuve un año entero yendo por los archivos, tenía un poco, como se suele decir, mangancha, porque estaba recomendada por él, y saqué infinidad de documentación sobre Calanda ya, que luego iba sacando cuando iba escribiendo y eso. Bueno, cuando acabé la carrera era lógico que hice mi tesina sobre el Pilar de Calanda, claro. Mi tercera etapa ya fue entrar a trabajar. Entré a trabajar de profesora de secundaria y bachillerato y estuve en 2 institutos en Zaragoza. Uno que se llama el Instituto Miguel Catalán, que está en Isabel la Católica. Si nos hacemos una idea, el Miguel Servet, el Hospital Miguel Servet, pues justo allí al lado está el Miguel Catalán. Y después me trasladaron al Pablo Gargallo, que está por el barrio de San José. Y entonces allí, en esta etapa he de decir que ya como historiadora he colaborado aquí en el pueblo. Digamos, lo más sobresaliente es que quisieron hacer en la ruta del tambor y el bombo, quisieron hacer un libro dedicado a la Semana Santa de los 9 pueblos. Y entonces buscaron gente que supiera escribir la historia. De Calanda me eligieron a mí, el alcalde me eligió a mí y me vinieron a preguntar si yo quería hacerlo. Se tituló el libro, fue en el 2002, Entre tambores. Y yo mi parte de Calanda la titulé Tambores de Pasión. Les dije que sí, claro, y lo hicimos. después otro alcalde, a los 2 o 3 años, gustó mucho ese libro, pero claro, era de todos pueblos. Quiso hacer uno exclusivamente solo de Calanda. Y claro, hice yo también la parte histórica. Calanda, el sueño de los tambores. Me encargaron esta parte y luego al final había como de experiencias y cosas, y le escribí un artículo que también me lo pusieron también al final del libro. Y el tercer paso fue que en el 2007 la Cofradía de las Esclavas de la Virgen de los Dolores me eligieron como pregonera de Semana Santa. Y entonces, bueno, fue también muy emotivo. También expliqué toda mi afición al tambor, cómo salía a escondidas cuando a las chicas no nos dejaban. Parece, ahora lo hablas y parece surrealista, porque eso era en los años 70, y en los años 80 las chicas entraron, pero no 2 o 3, no, pero 80, 90 o 100, yo no sé la multitud que había de chicas, que era imparable, para que había los cocoteros que llamamos aquí, que son los que organizan la procesión, que te echaban de la procesión si te veían que era chica. Yo iba ahí medio escondida y con un miedo, pero yo salía en las procesiones. Entonces expliqué muchas cosas de Semana Santa, anécdotas y cosas, y hasta, bueno, a todo esto, trabajando, estos son años de trabajar, pues resulta que en Zaragoza, don Elías Llanés, que era el arzobispo, quiso hacer una cosa que a mí me parece impagable lo que hizo. Quiso sacar una filial de la Universidad de Comillas, que es la Universidad Eclesiástica. Quiso sacar una filial para que en Zaragoza se pudiera estudiar la carrera eclesiástica para los seglares, no solamente para los curas.
y ahí me embarqué yo en la primera promoción. Y entonces pues hacías aquí todos los exámenes, te los supervisaban y después pues ya el examen final para obtener el título tenías que ir a Madrid y en un tribunal te hacían varias preguntas y eso yo al final no quería ir porque digo, a total, aunque no tenga el título, pero iban todos mis compañeros. Éramos un grupo que venían de fuera, hasta de fuera, de Logroño, de Tarazona, de Calatayud, gente que quería hacer y era tarde-noche y nos pusieron los mejores profesores. Y a mí me tocó un tutor que era un sacerdote que estaba en Teruel, Juan Pablo Ferrer se llama, vamos. Y ese le expliqué que teníamos que hacer también una tesis al final y le dije de quién la quería hacer y me ayudó a ver dónde podía encontrar y tal, sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es, o sea, que se puso cuando fue monja, pero en Seglar era Santa Edith Stein, una alemana que era judía, pero es una vida que es apasionante porque resulta que leyó el libro de Santa Teresa de Jesús y le cambió la vida completamente. Se hizo católica, se hizo después religiosa carmelita y resulta que al final la cogieron los nazis y murió en los campos de concentración. Y el Papa Juan Pablo II, entre otras, la hizo patrona de Europa. O sea, quiero decir, este señor, el tutor que me tocó, resulta que al principio estaba en Teruel, luego durante el curso dice, me han destinado a Alfambra y resulta que ahora está en Alcoriza. Y un día para el Pilar, vengo a misa el día del Pilar y en la primera aparece este Juan Pablo Ferrer que yo me quedé, digo, ¿pero qué hace aquí este? Y entonces resulta que entré en la sacristía y me dice, estoy en Alcoriza y Mosé Mirko me dice, ven a ayudarnos que el día del Pilar hay muchas misas aquí en Calanda. Y entonces, bueno, pues yo me llevé mucha alegría y me dijo, nunca olvidaré tu tesina de la carrera se llamaba Ciencias Religiosas. Bien, y por último, querría hablar de mi etapa ya de jubilada. Mi etapa de jubilada, pues ya me dedico a dar conferencias sobre los mantos de la Virgen del Pilar. Explico también el milagro de Calanda. Colaboro desde hace unos 20 años con el Cabildo de Zaragoza escribiendo la revista El Pilar. Empecé escribiendo sobre cosas de Calanda, anécdotas, gente, pues creencias de gente del pueblo sobre la Virgen del Pilar, pero luego se me fue acabando el tema y ya especialista en los mantos de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Entonces, investigando, y en Zaragoza tiene unos 700 mantos la Virgen y aún le siguen regalando. Ayer le regalaron uno nuevo, el Centro Deportivo Helios, que es muy famoso en Zaragoza. Cumplía 100 años de existencia y lo quisieron celebrar con un manto a la Virgen del Pilar. Bueno, también soy la guía cuando estoy en verano, ahora como estoy jubilada, estoy 3 o 4 meses en Calanda, soy la guía del Museo de Miguel Pellicer, del Milagro, y quiero terminar contando una anécdota para mí, bueno, entrañable. Resulta que mi madre estaba ya bastante enferma. Yo no había fallado nunca en Semana Santa, pero estaba ya muy delicada y no me atreví a traerla porque en Semana Santa pues estamos como mucho una semana, no es como en verano que estás 3 o 4 meses y entonces pues estás mejor y eso, vamos, más tiempo.
y no me atreví a traerla, eso fue en el 2015, y nos quedamos la Semana Santa en Zaragoza. Yo estaba viviendo desde Zaragoza hora a hora. Yo decía, ahora estarán rompiendo la hora, ahora estará saliendo la procesión del pregón. Bueno, tenía estos libros que habíamos escrito y eso, que son libros muy bonitos y de tamaño grande, un formato muy grande y eso, y fotos. Había también fotos antiguas, ahí vamos. Pues estaba el antiguo traslado del sepulcro, que se guardaba en la iglesia de San Miguel. Pero la iglesia de San Miguel, que está ahora estaba en lo que es ahora la plaza de San Miguel, pues la bombardearon cuando la guerra y desapareció. Y entonces esa procesión se perdió y ya no existía. Y entonces yo estando allí, yo decía, ¿y esto por qué se ha perdido? ¿Y esto por qué no lo recuperamos? Y cogí, me metí en el ordenador y me puse a escribir una carta a la Cofradía del Santísimo, que son los depositarios del paso del sepulcro. Y bueno, ya cuando que vine en verano, se lo di al secretario, que es amigo mío, y me dijo, lo leyó así por encima y me dice, si esto nos lo das antes, este año salimos ya en la procesión. Y bueno, tengo el honor de decir que después de 80 años, porque fue en el 36 cuando se bombardeó, y salió por primera vez en 2016, salió la procesión aquí en el Pilar, se traslada al sepulcro, está 3 días y me dijeron, ¿y qué hacemos esos 3 días? ¿Qué le hacemos? Digo, pues un triduo, 3 días un triduo. Y dice, pues haznoslo tú. Y llevo 10 años escribiendo, haciéndoles el triduo. Y entonces para mí es una satisfacción muy grande y el saber que por lo menos he puesto mi granito de arena y he recuperado una tradición que había en Calanda y que estaba perdida hacía 80 años.